Y vamos a trabajar con tres palabras hebreas fundamentales. La palabra Safam, que traduce embozado, en Levíticos o Vaikra 13:45. Pero ¿quién aparece como embozado allí? El leproso, ¿verdad? También vamos a trabajar con la palabra Zirá, que es traducida como avispa, en Éxodo 23:28. Y la palabra Tzará, que es traducida como leproso, en Levíticos o Vaikra 13:45. Yo le decía a usted, hermano, que esa palabra embozado tiene que ver con el tapabocas. Es decir, que el tapabocas era usado por el leproso. ¿Okay? Cuando dice allí en Levíticos 13:45 que el leproso tendría que andar con la cabeza descubierta y embozado, es decir, con su tapabocas, iba a gritar. Fíjese, hermano, que el leproso con su tapabocas tenía que gritar. Dice pregonar, inmundo o inmundo. ¿Por qué, hermano? Porque el Eterno había determinado que la lepra era una enfermedad que producía inmundicia en el cuerpo de la persona, lo hacía inmundo. Lo que quiero decir, hermano, es que todo aquel que usa tapabocas, de alguna manera el Eterno le está diciendo, tú eres como un leproso para mí. Todo aquel que anda embozado hoy, ¿sí? Todas las personas andan hoy embozadas, ¿verdad? Con su tapaboca, para arriba y para abajo. Y el Eterno le está dando un mensaje, le está diciendo, ustedes andan así como los leprosos de mi pueblo, porque ustedes están inmundos, ¿sí? Para mí ustedes son inmundos, para mí ustedes están en contaminación. Entonces, hermano, la tierra por generaciones ha estado contaminada por los efectos y el trabajo de Babilonia. Y el Eterno en este tiempo le está haciendo la guerra a Babilonia. Porque Babilonia, hermano, es la que promueve la inmundicia, es la que promueve la contaminación, es la que promueve todo tipo de impureza. Por eso que allí cuando leíamos en Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 18, dice allí, cuando un ángel clama, ¿verdad? A gran voz, y dice, ha caído la gran Babilonia, y se había convertido en habitación de demonios. Un demonio es un espíritu inmundo, ¿verdad? Dice, y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Por qué el Eterno hace que Babilonia no sea habitación o morada de hombres, sino habitación o morada de demonios y de aves inmundas? Porque el Eterno lo que está diciendo, Babilonia, en ti, en tu tierra, eso es lo que tiene que morar, inmundos, espíritus inmundos y aves inmundas, y no hombres. Porque el Eterno, hermano, no creó el hombre para ser inmundo. Lógicamente, hermano, en este tiempo todos usamos tapabocas porque el Eterno nos está diciendo, ustedes se dejaron cautivar, se dejaron enseñar, se dejaron instruir, se dejaron contaminar por Babilonia, por sus enseñanzas, ¿verdad? Por todos sus deleites, por lo que Babilonia les ofrece. Y todos ustedes, los pobladores de la tierra, ustedes están contaminados porque Babilonia los ha contaminado. Y yo les explicaba a ustedes, hermano, que en el 18:3 está una de las respuestas, cuando habla de los mercaderes de la tierra que se habían enriquecido. Porque cuando yo voy a un mercado, cuando una mujer entra a un almacén, cuando entra a una tienda de cosméticos, lo que está comprando es un producto de Babilonia, un producto elaborado por Babilonia, con las reglas, con los principios, con los procedimientos de Babilonia, con sustancias elaboradas en los laboratorios de ¿quiénes? De Babilonia. Entonces los laboratorios, hermanos, de Babilonia se elaboran sustancias químicas contaminantes, pero que le producen deleites a los hombres. Dice aquí los mercaderes de la tierra que se han enriquecido de la potencia de sus deleites, de los deleites de Babilonia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que a la gente le produce deleite contaminarse. Para la gente es un deleite contaminarse con lo que ofrece Babilonia. Pero el Eterno, como comenzó a hacerle la guerra a Babilonia, el Eterno nos ordenó, pónganse tapabocas, porque yo quiero que ustedes entiendan que ustedes son unos leprosos para mí, ustedes son unos inmundos para mí.
porque ustedes se deleitan con lo que les ofrece Babilonia. Y yo quiero que entiendan qué es lo que ustedes deben hacer para renunciar, abandonar a Babilonia, para que ustedes dejen de ser leprosos para mí, para que yo ya no los vea como leprosos inmundos. Entonces, ese es el significado, hermano, de la palabra embozado. La palabra embozado que aparece en Levíticos 13:45. Ahora, también les decía que íbamos a estudiar la palabra Sirá, que traduce ¿qué? Avispa. Y les decía que esa palabra Sirá, que traduce avispa, se deriva de la palabra hebrea Zará, que traduce leproso. Y uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver la avispa con el leproso? ¿Verdad? Pues hermano, el Eterno lo que nos quiere es dar una enseñanza. Yo quiero que leamos una palabra que está en el libro de Éxodo, Shemot 23-28, donde aparece esa palabra que es traducida como avispa. Aparece allí, enviaré delante de ti la avispa, Sirá, la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. El Eterno iba a usar a la avispa como un instrumento para desterrar ¿a quién? A los leprosos, a los inmundos que habitaban esa tierra, la tierra de Canaán, ¿verdad? Porque el cananeo, hermano, es como un leproso que él se deleita en su inmundicia, se deleita en su impureza. Pero el Eterno dijo que iba a mandar la avispa. Bueno, lo que pasa es que esa palabra fue traducida como avispa. Pero si yo me voy al hebreo, hermano, y estudio la raíz, recuerde que Sirá se deriva de Zará. Yo entiendo ahí, hermano, que la mejor traducción en ese texto no es avispa, sino la lepra. ¿Sí? Yo enviaré delante de ti la lepra. Y yo le explicaba a ustedes, hermanos, que el Eterno en este tiempo va a usar mucho la lepra en los hombres para mostrar su estado natural de contaminación en la que hay en ellos. De hecho, el Eterno le está haciendo la guerra a los gobernantes de Sudamérica a través de la lepra. La lepra, hermano, es una enfermedad que no mata de un día para otro. La lepra o el cáncer, recuerde que el Eterno nos reveló, hermano, que lo que para los médicos hoy es lepra, para el Eterno también es cáncer, porque hay una lepra que se produce internamente en los tejidos, en los órganos, interiormente, que los médicos no lo reconocen como una lepra, sino como un cáncer, o sea, le dieron ese nombre, pero el Eterno, que es el creador del ser humano, también el creador de la enfermedad, porque Él la crea para mostrar el pecado, para castigar el pecado. Entonces, como el creador de la enfermedad, simplemente Él la cataloga, la diagnostica, el cáncer como una lepra. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de la lepra, pues hay que entender que hablamos también del cáncer. Y fíjese lo que dice aquí, hermano, en Éxodo Shemot 23-29, dice, no los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta. Dice, poco a poco los echaré delante de ti. ¿Qué quiere decir, hermano? Que la avispa o la lepra o el cáncer, ¿cómo mata? Poco a poco. Es lento para matar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el Eterno usó la avispa como un símbolo? Vamos a decir que el Eterno usó la avispa como un símbolo, en este caso, para mostrar que algo que opera de manera similar a la avispa es lo que va a contaminar a la tierra, o lo que está contaminando a los hombres, o lo que va a matar a la tierra. Porque el Eterno dijo, enviaré delante de ti la avispa. O sea, la avispa, un insecto que produce una picadura, ¿sí? Y esa picadura produce una ¿qué? Una inflamación, produce una irritación. Usted sabe, hermano, cómo comienza el cáncer. Una de las formas como comienza el cáncer es a través de una inflamación. Una inflamación maltratada termina produciendo un cáncer. De allí la relación, hermano, entre la avispa y la lepra o el cáncer. Porque para que haya un cáncer, para que haya una lepra, primero tiene que haber una ¿qué? Una inflamación. Pero para que haya una inflamación, tiene que haber un agente, un elemento que produzca la inflamación en la persona.
¿Sí me está entendiendo la relación entre la avispa y la lepra o el cáncer? Entonces, si nosotros estamos usando tapabocas, es porque estamos inflamados. Hemos sufrido inflamación, ¿sí o no? Es porque nos han estado picando las avispas. Si estamos leprosos, el Eterno nos está diciendo, ustedes están leprosos y les mando a usar tapabocas porque ustedes para mí son unos inmundos, unos leprosos. Y a ustedes también los ha estado picando las avispas, porque dice allí, yo enviaré delante de ti la avispa, para que pique a quién, al cananeo. Pero si yo actúo como un cananeo, si yo hago las cosas del cananeo, a mí no me van a picar esas avispas. Igual, hermano, porque esas avispas, el Eterno le ordena a la avispa, todo el que se comporte como un cananeo, todo el que coma como un cananeo, todo el que haga las cosas de un cananeo, avispa, atácalo. Y hermano, y la iglesia tiene las costumbres de los cananeos, comen como los cananeos, y la iglesia está siendo picada hoy por la avispa. La iglesia está siendo inflamada por la avispa. Y yo le explicaba a ustedes, hermano, que para que se produzca la lepra o el cáncer, tiene que haber una inflamación. Y el Eterno nos enseñó allí que Él envía la avispa. Lógicamente, hermanos, son las avispas de Babilonia. ¿Sabe dónde se forma ese avispero? En Babilonia. Yo quería explicarles algo, hermano. La picadura de avispa produce alergia, produce irritación en la piel, produce dolor, produce inflamación. ¿Sí? Y yo les decía a ustedes que para que la lepra se produzca en el cuerpo o el cáncer se produzca en el cuerpo, tiene que primero haber una inflamación en la piel o en el cuerpo. Y la avispa es un agente que produce irritación, inflamación. Y hablando simbólicamente, ¿verdad? Como los poetas. Todavía no he entrado completamente en la materia para que entiendan. Pero como estoy hablando de la avispa, tengo que continuar hablando de la avispa. Entonces la avispa, hermano, produce ¿qué? Alergia. ¿Qué es la alergia? Y le voy a explicar por qué la avispa produce alergia. El Eterno nos revelaba, hermano, que lo dice ya en Levíticos capítulo 15, que cuando una persona está impura, se ha contaminado, y la saliva del impuro, la saliva del que se ha contaminado, entra en contacto con una persona, la contamina. ¿Sí? Y eso está en el libro de Levítico, Baikra, capítulo 15. Eso quiere decir, hermanos, que el flujo, y de eso se trata el Levítico capítulo 15, que los flujos de la persona que está contaminada contaminan a la otra persona. Eso quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que tener cuidado de los flujos de la persona que está impura o que se ha contaminado, que está contaminada. Ajá. El Eterno también nos revela, hermano, que cuando a mí me pica un insecto introduce su aguijón en mí y me inyecta una mínima cantidad del flujo de él, ese insecto me contamina a mí. El Eterno me decía, si a ti te pica un zancudo, te va a contaminar. O sea, yo no entendía, pero ¿cómo así me va a contaminar? Me decía, porque a su sangre está entrando un flujo de un animal inmundo. Él está inyectando su flujo. El flujo del insecto, del animal inmundo, está siendo inyectado en tu sangre. Y esa mínima cantidad de flujo que está entrando en tu sangre te está contaminando. O sea, como diciendo, hermano, un poquito de levadura le da toda la masa. Por eso es que, hermano, el Eterno creó los zancudos. Por eso creó las avispas. Para darnos estas enseñanzas. Que un zancudo, una avispa, aun cuando pica e introduce una mínima cantidad muy pequeña de una sustancia que ella tiene, esa mínima cantidad produce una reacción en mi cuerpo. ¿Qué produce? Me contamina. ¿Qué más me produce? Me irrita. ¿Qué más me produce? Me inflama. ¿Qué más me produce? Me produce una reacción alérgica. ¿Qué es una reacción alérgica? Que mi cuerpo rechaza esa sustancia que ha sido inyectada en mis tejidos. Entonces,
La alergia es una manera como el cuerpo rechaza lo que está siendo introducido en él, que no es propio de él. Voy ahora sí a entrar en materia. Cuando el Eterno nos habla de las avispas, realmente, ¿qué nos está queriendo decir? Y yo quiero hablarle, hermano, de dos tipos de avispas. Están las avispas humanas y están las avispas babilónicas, que son sustancias químicas. Podría hablarle de otros tipos de avispas, ¿verdad? Pero voy a hablarle de dos tipos de avispas que yo voy a usar simbólicamente, porque, hermano, la avispa es un símbolo. ¿Qué hace la avispa? Introduce en mi cuerpo, ¿qué? Una impureza. Eso es lo que yo quiero que entiendan, hermano. La avispa introduce en mi cuerpo una impureza. Pero cuando introduce esa impureza en mi cuerpo, me hace un daño, me irrita, me inflama. Pero cuando mi cuerpo es picado por 1000 avispas, ¿qué puede pasar? Me puede matar. ¿Sí ve? ¿Sabe qué significa eso, hermano? Cuando una persona muere de cáncer, ¿sabe por qué muere de cáncer? Porque lo picaron mucho las avispas. Esa es la razón, hermano. Recuerde que la persona cancerosa, leprosa, que es lo mismo, una persona inmunda, es una persona que ha sido muy picada por avispas. ¿Por qué nosotros usamos tapabocas en este tiempo? Porque el Eterno nos está diciendo, te está picando las avispas y no estás haciendo nada. Estás usando tapabocas porque eres para mí un leproso inmundo, porque te están picando las avispas que te están contaminando. Recuerda que la avispa cuando me pica, introduce un flujo en mí, mínimo, muy poquito, pero produce una reacción. Entonces cuando yo le digo a usted, hermano, no compre pan en la panadería. El pan de la panadería tiene 1 miligramo de azúcar. Ay, hermano, pero que eso es muy poquitico. Uy, eso no hace nada. ¿Y cuántos mililitros te inyecta el zancudo a ti cuando te pica y que te produce una reacción alérgica? ¿Ah? Muy poco, menos de 1 mililitro. Ahora, ¿te contamina una picadura de avispa? Sí te contamina. Y la mejor demostración que te ha contaminado es porque en ti hay una inflamación. Porque la contaminación produce ¿qué? Inflamación. Cada vez, hermano, que usted tiene una inflamación en su cuerpo es porque usted se está contaminando. La contaminación produce inflamación. Así como toda enfermedad, hermano, precursora de lepra, un cáncer. O sea, antes que se produzca la lepra, se produce la inflamación. ¿Pero por qué se produce la inflamación? Porque la persona se está contaminando. Y si la persona no elimina el contaminante, lo que le está contaminando, esa inflamación va a avanzar y se va a producir o se va a transformar ¿en qué? En una lepra, en un cáncer. Usted sabe que los médicos, hermano, en este tiempo, el Eterno le ha permitido entender muchas cosas a los médicos, y los médicos han entendido que todos estamos inflamados en todo el tiempo. Hay alimentos que promueven la inflamación. Hay sustancias que usted usa todos los días que promueven la inflamación. Y todos, hermanos, nos las pasamos inflamados todos los días y todo el día. Por eso hay doctrinas médicas nuevas que han estado surgiendo que se enfocan en procurar eliminar todo lo que produce inflamación en el cuerpo. Por lo que le estoy diciendo, hermano, para que se produzca una enfermedad grave, antes tiene que producirse una inflamación. Pero lo estoy explicando. La inflamación se produce porque en el cuerpo ha entrado ¿qué? Contaminación. La avispa es todo lo que entra a tu cuerpo y te contamina. Si usted se compró un caramelo, ¿sí? Usted se compró un chicle en la calle, ay, voy a comerme un chicle. Ahí tiene el veneno de la avispa, te contamina. Si usted se compró un producto procesado en el supermercado, ahí tiene el veneno de la avispa, te contamina.
Si usted se compró un refresco en la calle, un jugo de cartón, un refresco de botella, ahí tiene el veneno de la avispa. Entra a tu cuerpo y te contamina. ¿Cuántas veces nos están picando las avispas todos los días, hermano? Cada vez que yo consumo un alimento procesado, ahí hay miligramos. Pero recuerda que una picadura de avispa produce inflamación. Y usted se comió una galleta. Ay, hermano, pero es que una galleta, ¿qué es? Hermano, ¿qué es una picadura de avispa? Nada. ¿Pero qué es una galleta? Nada. Pero téngalo por seguro que te va a producir inflamación una galleta. Entra a tu cuerpo y te contamina. Y si usted come todos los días galletas, ¿verdad? En esa galleta, todos los días le está picando una avispa, ¿me están entendiendo? Esas son las avispas.